Y 10 estaría arrancando, me dijo el doctor. Súper. Yo le pasé el link, supongo que ustedes también, así que vamos a esperar nomás que se conecte. Buenas noches, buenas noches. Lastimosamente nos encontramos de vuelta para ustedes. Buenas noches, Eno doctor. aquí de nuevo. Para usted sí que, profesor. Te llamamos, doctor, te llamamos. No, una broma. Bueno, vamos a empezar el repaso o el desarrollo final ya de la lección número 3, que es procedimiento en la jurisdicción especializada de la niñez y la adolescencia. Creo que se quedaron en la lección de procedimientos de filiación. ¿Quién proyecta el PowerPoint? Tano o Jonathan, ¿alguno de ustedes nos puede ayudar con eso? Sin problema, doctora. Pero usted es coordinadora también. Sí, Si es que tiene a mano. me voy a fijar. Doctor, ¿usted tiene el PowerPoint de la doctora? Porque la doctora a nosotros no nos comparte el PowerPoint después de clase recién. Sí. No, pero la lección se desarrolló ya la lección, ya empezó la doctora a desarrollar, Sí, doctor, hasta la adopción dimos. pero no les dejó, no les dejó la lección. No, doctor, no al en la plataforma. La 3. Sí. Me fijo, doctor, y veo. Espérenme un ratito. Ahí les pasé Jonathan y Juliano para que tengan y para que compartan con sus compañeros también. Gracias, doctor. Vamos a compartir ahora. En sus códigos de la niñez y la adolescencia vayan buscando el capítulo de filiación. ¿Encontraron el capítulo de filiación? Artículo 183 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Vamos a empezar por filiación porque es el que es un poco más extenso y vamos a seguir después con lo que es el artículo 94 de la Constitución.
Encontraron en sus códigos el artículo 183. Nadie tiene código. Sí, profe. Sí, doctor. ¿Quién puede leer el artículo 183? Yo leo, profe. Por favor. Artículo 183 del carácter sumario del procedimiento. En las acciones de reconocimiento de la filiación de un niño concebido dentro del matrimonio o fuera de él, así como de contestación o desconocimiento de ella, se seguirán los trámites del procedimiento de conocimiento sumario previsto en el Código Procesal Civil, salvo en lo relativo a la prohibición de presentar alegatos, para lo cual se establece un plazo de 6 días comunes. ¿Quién me puede explicar esto? ¿Quién se anima a explicarme este artículo 183? Nadie. Se utiliza el artículo 683 del Código Procesal Civil para estos tipos de Lo acciones. primero que nos dice el artículo 183 es que va a tener un procedimiento sumario. Un procedimiento sumario. Y el procedimiento sumario va a ser el procedimiento sumario que está previsto en el Código Procesal Civil. Habla de un procedimiento dentro del Código Procesal Civil, que es el procedimiento más corto que tenemos dentro del procedimiento civil. Porque en el procedimiento de la niñez y la adolescencia, el procedimiento más corto es el procedimiento sumarísimo que está dado en el artículo 94 del Código de la niñez y la adolescencia. Nos dice que nos vamos a remitir al Código Procesal Civil en el artículo 683 en los trámites de procedimiento sumario. O sea, va a ser un trámite corto, pero este proceso se va a regir por el Código Procesal Civil y no por el Código Civil paraguayo. Después nos habla de otro punto del Código Procesal, el Código de la Niñez y la Adolescencia. ¿Qué dice en relación a los alegatos? A ver, John, si puedes leer. Culminada la audiencia, la parte final sería, doctor. No, el 183. Ah, disculpe. En las acciones de reconocimiento de filiación de un niño concebido dentro del matrimonio o fuera de él, así como de contestación o desconocimiento de ella, se seguirán los trámites del proceso de conocimiento sumario previsto en el Código Procesal Civil Procesal Civil. en lo relativo a la prohibición de presentar alegatos, para lo cual se establece un plazo de 6 días comunes. Bueno, porque si ustedes se fijan en el Código Procesal Civil, en el artículo 683, el artículo 683 del trámite de procedimiento sumario no prevé la posibilidad de presentación de alegatos. Cuando ustedes lean el artículo 683, se van a dar cuenta que no habla de alegato. Y ustedes me dirán que es el alegato, es el resumen o la alegación de la demanda que se presenta en el procedimiento civil. Es un resumen que se hace de la demanda, que es alegato de un bien probado, la alegación de una cuestión que fue sometida al entendimiento del juez. En el proceso sumario del Código Procesal Civil, estos alegatos no deben ser presentados, pero sí el Código de la Niñez y la Adolescencia nos remite al 683 y nos dice, vamos a usar todo el 683, con la única diferencia que en el procedimiento sumario en filiación de niños, niñas y adolescentes sí cabe la posibilidad o está prevista la posibilidad de presentación de alegatos. ¿Y para qué vamos a presentar? Para desconocimiento, para o contestación de la filiación, para la impugnación de la filiación y para el reconocimiento de filiación. Cuando hablamos de estos tres tipos de procedimientos, nos vamos a remitir al Código Procesal Civil, al artículo 683, y nos da el 683 el plazo para operar o operativizar dentro del ordenamiento civil al momento de resolver una cuestión que es sometida al entendimiento del juez, que va a ser en este caso la filiación. ¿Tienen Código Civil paraguayo a mano? Sí, ¿Sí o no? profesor. Sí, doctor.
Sí, doctor. Vamos al 683. Dice, en las acciones de reconocimiento de filiación de un niño concebido dentro del matrimonio, fuera de este, así como la contestación, vamos otra vez al código de la niñez. Se sellan los trámites de proceso sumario previstos en el Código Procesal Civil, salvo lo relativo a la prohibición de presentar alegatos, que nos dice el Código de la Niñez. Sí vamos a utilizar alegatos y el plazo para establecer el alegato o para presentar el alegato va a ser de 6 días comunes. Ahora nos remitimos al Código Procesal Civil. ¿Quién puede leer el 683? Te leo, doctor. Sí, por favor. Artículo 683, condiciones, disculpe, del proceso de conocimiento sumario. Artículo 683, condiciones y trámites. En los casos que la ley remita al proceso sumario la solución de un conflicto o que por la naturaleza de la cuestión resultare evidente que deba tramitarse de ese modo, y siempre que no se haya previsto un procedimiento especial, se aplicarán las reglas del proceso de conocimiento ordinario con las siguientes modificaciones. A. El plazo para contestar la demanda o la reconvención será de 9 días y el plazo de prueba no excederá de 20 días. B. Será admisible la reconvención si se cumpliesen los requisitos establecidos por el artículo 238, incisos A y B. C. Al deducir la demanda deberá acompañarse la prueba documental en los términos del artículo 219 y ofrecerse las demás pruebas. D. No procederá el plazo extraordinario de prueba ni la presentación de alegatos. E. Los testigos no podrán exceder de 5 por cada parte, sin perjuicio de la regla establecida por el artículo 318. F. Las excepciones dilatorias se opondrán conjuntamente con la contestación de la demanda, pero serán resueltas con carácter previo. Y G. El plazo para dictar la sentencia será de 20 o 30 días y para dictar autos interlocutorios de 5 o 10 días, según se trate el juez o tribunal. ¿Entendido? Es bastante largo. Si ustedes se fijan, nos dice el artículo 683 para ordenar las ideas que al deducir la demanda debe acompañarse la prueba documental y ofrecerse las demás pruebas. O sea, todo lo que sea papel y documento debe presentarse al momento de deducir la demanda y en ese momento también deben presentarse todas las pruebas. Es decir, por ejemplo, yo tengo 5 testigos para que comparezcan a dar su declaración testifical, tengo tal prueba pericial, tengo tal prueba, prueba de constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Al momento de la presentación de la demanda se va a hacer eso. ¿Cuál es el plazo de contestación de la demanda en el procedimiento general del Código de la Niñez y la Adolescencia? ¿Ustedes recuerdan? ¿Ya hay un procedimiento general? ¿Sí o no? Puede ser 6 días, doctor. 6 días comunes. Sin embargo, en el procedimiento de filiación por mandato del artículo 683, el plazo para contestar la demanda es de 9 días. Es de 9 días y no de 6 cuando hablamos de filiación. Procedimiento especial de trámite sumario previsto en el Código Procesal Civil. ¿Cuál era el plazo de prueba establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia? ¿Se acuerdan cuál era el plazo? A ver quién puede mirar cuál era el plazo, cuál era el plazo en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Artículo 174, ahí por ahí está. Dentro Doctor, del disculpa que te procedimiento. moleste. Ahí ya te está transmitiendo el compañero Marcelo en el PowerPoint. Sí. Estoy viendo. ¿Cuál es el plazo para contestar la demanda dentro del procedimiento general del Código de la Niñez y la Adolescencia? ¿No recuerdan? 6 días, eso dijo la compañera. Sin embargo, en el Código Civil
Cuando hablamos de niño, niña y adolescente, va a ser de 9 días. ¿Cuál era el periodo de prueba en el procedimiento general? El periodo de prueba no era mayor a 20 días. En este caso, el periodo de prueba es igual al Código de la Niñez y la Adolescencia, el procedimiento general. Y después nos establecen otros plazos que son 5 días para dictar sentencia en primera instancia una vez que se haya resuelto toda la cuestión, 10 días en segunda instancia cuando se trata de auto interlocutorio, 20 días en primera instancia cuando se trata de sentencia definitiva una vez que se hayan producido todas las pruebas y 30 días en segunda instancia. El artículo 683 establece que la cantidad de testigos no podrá exceder de 5 testigos por cada parte. Hasta 5 testigos se pueden presentar. Y el Código de la Niñez y la Adolescencia establece en el artículo 183, que vamos a utilizar también en forma subsidiaria, o sea, vamos a complementar este artículo del Código Procesal Civil, establece que los miembros de la familia o los parientes pueden ser testigos dentro del procedimiento de la niñez y la adolescencia. Vamos a recapitular. ¿Puedes pasar al siguiente, por favor? Siguiente. 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 Ahí vamos a quedarnos. Lo primero que vamos a decir entonces cuando hablamos de filiación es qué ley vamos a utilizar o qué código vamos a utilizar. Vamos a utilizar el Código Procesal Civil. El Código Procesal Civil, porque el artículo 183 del Código de la Niñez y la Adolescencia nos remite al Código Procesal Civil, artículo 683, en el trámite de procedimiento sumario. Pero el Código Procesal Civil prohíbe la utilización o la presentación de los alegatos. En caso contrario, el Código de la Niñez sí nos da la posibilidad de la presentación de alegatos. Entonces vamos a ir al Código Procesal Civil cuando vamos a hablar de filiación de niños, niñas y adolescentes. El siguiente. Y ahí tenemos. Nuestra norma general va a ser el artículo 183, cuando dijimos en las acciones de filiación, el conocimiento de filiación de un niño concebido dentro del matrimonio y fuera de él, así como la contestación, que es un juicio, que la contestación es la impugnación de la filiación, el desconocimiento y el propio reconocimiento se va a regular por el artículo 683 del Código Procesal Civil. Pero el Código Procesal Civil, si leemos, no prevé la posibilidad de presentación de alegatos. Sin embargo, el Código de la Niñez sí nos da la posibilidad de presentación de alegatos. La regla es que al deducir la demanda se deben acompañar las pruebas documentales y ofrecerse todas las pruebas que se van a presentar en el juicio. Una vez que suceda esto y que el juez admita la demanda por medio de una providencia o por medio de un auto interlocutorio, lo que se hace es correr traslado a la otra parte de la demanda. O sea, se le notifica la demanda a la otra parte y la otra parte, quien es la parte demandada, tiene la obligación de contestar la demanda dentro del plazo de 9 días y ofrecer las pruebas también que hacen a su derecho. Una vez que las partes hayan contestado la demanda, el juez tiene la obligación, ¿sí?, o tiene la posibilidad, porque realmente el único procedimiento donde el juez es el director del proceso y decide qué pruebas puede incluir y qué pruebas no, es en la jurisdicción de la niñez y la adolescencia. Una de las características que tiene el Código de la Niñez y la Adolescencia es que el juez puede dictar una nueva medida, prescindir de las pruebas presentadas y dictar la resolución conforme a las pruebas que están en el expediente. E inclusive puede decir, quiero que se diligencien otras pruebas que no fueron previstas y las partes tienen la obligación de diligenciar esas pruebas. Entonces, el periodo de prueba no va a ser mayor a 20 días, lo que quiere decir que el periodo de prueba puede ser menor a 20 días. Puede decir, bueno, ya tenemos las pruebas documentales y ya tenemos la declaración de un testigo
y la prueba documental me hace una presunción de que es o no es el hijo o la hija de. Entonces vamos a prescindir de las pruebas testificales y vamos a dictar el plazo probatorio por un plazo de 5 días, hasta que venga el informe de ADN del laboratorio X. Entonces va a prescindir, no va a llegar a 20 días, puede hacer menos de 20 días. El plazo máximo es de 20 días. Una vez que las pruebas son diligenciadas, se diligencian todas las pruebas, se presentan todas las pruebas, el juez llama autos para sentencia. Y tiene la obligación de dictar la sentencia dentro del plazo de 5 días. Cuando se trata de un juez de primera instancia, el Tribunal de Apelaciones tiene la obligación de dictar sentencia dentro del plazo de 10 días cuando se trata de segunda instancia, y lo que tiene que dictar es un auto interlocutorio. Cuando va a dictar la sentencia definitiva, el plazo es de 20 días en primera y de 30 días en segunda instancia. Así se desarrolla el procedimiento dentro de la jurisdicción especializada. Y vuelvo a repetir, el plazo máximo es de 20, pero el juez puede acortar los plazos si cree conveniente, si las pruebas que fueron arrimadas ya le dan la respuesta a lo que quiere saber, o puede ampliar el plazo de 10 días que dictó. El juez es el director del proceso en la jurisdicción especializada, a diferencia de otras jurisdicciones donde el juez es simplemente el árbitro del procedimiento. Esta es la diferencia sustancial entre la jurisdicción especializada de la niñez y la adolescencia y otras jurisdicciones. Voy a repetir. En la jurisdicción especializada, el juez es el director del proceso. Puede prescindir de las pruebas, dictar otras medidas para obtener las pruebas, aun cuando las partes no lo hubieran solicitado. Entonces, la filiación es un proceso sumario, un procedimiento especial de trámite sumario que se rige por el Código Procesal Civil, con la diferencia que en este proceso sumario sí se van a ofrecer alegatos y se pueden presentar alegatos, y los testigos pueden ser los miembros de la familia o la familia consanguínea hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, porque ellos son los que saben qué es lo que pasa dentro del ámbito familiar. Con la diferencia del Código Procesal Civil, que los miembros de la familia, los consanguíneos hasta el 4º grado, hasta el 5º, no recuerdo cuál era el Código Procesal Civil, no pueden ser testigos dentro de un juicio del fuero de familia. Eso habíamos estudiado, o se estudia en Procesal Civil del Derecho de Familia, donde los miembros de la familia no pueden ser testigos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Le hago esa diferencia para que ustedes sepan de dónde estudiar. Voy a hacer, a ver, así al azar. A ver, Verónica, si yo te pido a vos que presentes un juicio de filiación, te vas a regir por el código en procedimientos, ¿no va a utilizar el código de la niñez y la adolescencia o el Código Procesal Civil? Verónica. Código Procesal Civil puede ser. Sí. Verónica, ¿qué dice? Ausente. A ver, Oscar. El Código de Procesal Civil, doctor. A ver, Oscar, vos que siempre participas en clase. Profe, yo creo que el Código de la Niñez y la Adolescencia es supletoriamente el Código Civil, profesor. Exactamente, justamente yo iba a decir eso, profe. En realidad, el proceso se va a regir por el Código Procesal Civil. No está errada tu respuesta, Oscar, pero el propio Código de la Niñez te remite al Código Procesal Civil. Te dice, nosotros vamos a resolver A, B y C, pero por el Código Procesal Civil, el artículo 683. Lo único que el Código Procesal en el Código Procesal Civil no se prevé la posibilidad de presentación de alegatos, pero sí el Código de la Niñez nos da la posibilidad de presentación de alegatos. Ahora, ¿quién puede leer el artículo siguiente del artículo 183? El 684, profe. 184, del Código de la Niñez.
Lo leo. De las pruebas periciales de sangre, ¿puede ser? Sí. La prueba pericial de sangre de ácido desoxi, el ADN u otras pruebas científicas equivalentes serán consideradas preferencialmente. En caso de renuncia a someterse a la misma, la oposición deberá considerarse como presunción de paternidad o maternidad. El Poder Judicial arbitrará los medios necesarios para facilitar la realización de dichas pruebas y, por acordada reglamentaria, este artículo. Ahí tenemos en un mismo artículo tenemos 3 normas. La prueba pericial de ácido desoxirribonucleico ADN u otras pruebas científicas equivalentes que tengan carácter incluyente al momento de establecer la paternidad, y esas son las otras pruebas, serán consideradas preferencialmente. Va a ser la reina de la prueba, va a ser la prueba de ADN. Preferencialmente se va a considerar la prueba de ADN. Te dice el código 183, el artículo 184. El caso de renuencia a someterse a la misma, cuando quien tenga que dar su muestra de quién se va a extraer la prueba, que el código mal llama prueba pericial de sangre, porque puede tener por medio de un hisopado vocal, puede ser por una fibra capilar, por una uña, etcétera, no necesariamente la sangre. Cuando la persona a quien se le tenga que extraer esa prueba se muestra renuente o no quiere prestar su consentimiento, la posición se considera como presunción de paternidad o maternidad. No se va, entonces va a ser una prueba en su contra y el juez, entre otras pruebas, va a presumir la paternidad o la maternidad. Por eso es importante que la persona comparezca. Pero cuando no comparece, lo que sucede es que la investigación o la respuesta no es una respuesta real, porque no sabemos quién, si esa persona, quien no quiso someterse, tiene los mismos patrones de ADN que la persona quien solicita el reconocimiento, la contestación o el desconocimiento de la afiliación. Después vamos a la otra norma que nos da el artículo 184. El Poder Judicial arbitrará los medios necesarios para facilitar la realización de dichas pruebas y por acordar reglamentará este artículo. Esto es cuando se actúa con beneficios para litigar sin gasto, donde el Poder Judicial se hace cargo del pago de la prueba de ADN, si es que actúa por medio de un defensor o una defensora pública. O sea que la prueba entonces se toma preferencialmente a otras pruebas, porque esta prueba de ADN es una prueba incluyente que nos da una presunción del 99,9% de posibilidad de que la persona con quien se contrastó la muestra sea el padre o la madre de esta persona, este niño, esta niña, en este caso, pues hablando de niña y adolescencia, quien reclama el reconocimiento de filiación. También, en forma contraria, cuando se hace una impugnación de la filiación que el Código Civil llama desconocimiento, o una acción de contestación de la filiación. Tanto el papá o la mamá a quien se le demanda, si no comparecen a la extracción de las muestras, se va a considerar una prueba presuncional en su contra la no comparecencia, pero no va a dar una respuesta real. Va a ser una prueba presuncional de filiación, se va a dictarla a hacer lugar a la demanda de filiación seguramente, pero va a ser una cuestión presuncional, no va a ser preferencial, que nos da la certeza de que esa persona es un 99,9% del padre o el resultado es menor para poder hacer lugar a la impugnación o a la contestación de la afiliación. Oscar. Profesor, si actúo con defensor público, la prueba me sale gratis, pero si no tengo defensor público, ¿sobre quién recae para pagar la prueba? Cada uno costea los gastos de la prueba de ADN. Hay toda una acordada que establece la forma para acceder por medio de beneficio para litigar sin gastos a esta prueba de ADN. Ustedes se acuerdan que cuando yo les hablé de niñez, les dije, niñez aparentemente es fácil, aparentemente es muy corto el procedimiento y todas las reglas, pero tiene sus principios propios que tienen que ser conocidos en forma acabada por el operador en la jurisdicción especializada de la niñez. O sea que no les queda otra que aprenderse esos principios de memoria
Y estos procesos de memoria, porque estos procedimientos son distintos al procedimiento penal, al procedimiento civil, al procedimiento laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen sus reglas especiales. Por eso es que se dividen en procesos de carácter especial y aquellos que no tengan un procedimiento especial previsto dentro del Código de la Niñez y la Adolescencia se rige por el procedimiento general como la regla del Código Procesal Civil, y el propio Código de la Niñez y la Adolescencia establece sus propios plazos y su propia modalidad al momento de la realización de la audiencia de la prueba, ya sea para conciliación, para diligenciamiento de prueba, etcétera, 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 y el plazo que tiene el juez para dictar la sentencia. Es más, cuando hablamos de filiación, nos remite al Código Procesal Civil y elige el procedimiento más corto. Con la diferencia que el Código Procesal Civil no acepta los alegatos o no prevé la posibilidad de la presentación de alegatos, pero sí por imperio, por mandato del artículo 183 del Código de la Niñez y la Adolescencia, sí se pueden presentar o deben ser presentados los alegatos dentro del plazo de 6 días comunes para las partes, y una de las pruebas que se puede presentar al momento de iniciar la demanda es la prueba de ADN, e inclusive el juez de oficio puede dictar o puede fijar una audiencia para la realización de la prueba de ADN, aunque las partes no lo hayan solicitado. Actualmente la mayoría de los jueces de la niñez y la adolescencia y los jueces civiles del foro de familia, cuando se trata de emplazar o desplazar el reconocimiento, cuestiones de reconocimiento, lo primero que se hace es, como medida de mejor proveer en lo civil y como medida de mejor resolver en la niñez y la adolescencia, es fijar una fecha para la extracción de las muestras de la prueba de ADN, que es una prueba incluyente cuando se trata de reconocimiento, que nos da una posibilidad del 99% de que la persona a quien se le extrajo la muestra es el padre o la madre de la persona de quien reclama. Y una prueba excluyente va a ser cuando no existe una compatibilidad del 99%, cuando se pretende borrar el reconocimiento que le dio el padre, o cuando el padre quiere sacar el reconocimiento que le dio a su hijo, o la madre quiere sacar el reconocimiento que le dio a su hijo. Así funciona más o menos el sistema en la jurisdicción especializada. ¿Preguntas hasta aquí antes de pasar al procedimiento de restitución? ¿Entendieron? Bueno, presumo que sí entendieron. Entonces vamos a retroceder, por favor, 2 presentaciones. Retroceder, no adelantar. Retroceder. Uno más. Uno más. Uno más. Ahí. ¿Qué ustedes entienden por restitución? ¿Quién me puede decir por qué, o sea, sin leer lo que dice el Código de la Niñez, qué es restitución según ustedes? Devolver. Restituir, devolver. Otra palabra. Recuperar. Recuperar. En este caso, cuando hablamos de niños, niñas, adolescentes, ¿qué es lo que se va a restituir? ¿O qué es lo que se va a recuperar? No lean la ley. ¿Qué es lo que se puede recuperar? Físicamente el niño. La evolución. Físicamente el niño, puede ser, sí, está bien. La A ver, Eduardo. El dinero La patria potestad. el dinero que fue abonado en pos a prestación de alimentos. No tiene que ver con el dinero que fue adeudado. ¿Quién dijo patria potestad? La convivencia, profesor, también. La convivencia. Lo que hubo es por un desemboque de lo que es la patria potestad. Lo que hubo fue una interrupción de la convivencia del titular de la patria potestad con quien convivía el niño. Puede ser que convivía con ambos en el domicilio y uno de los padres arrebató al niño del lugar donde convivían, o el tutor lo arrebató, o una tercera persona lo arrebató del lugar donde convivía con su guardador, con su tutor, etc. Entonces, lo que se realiza es el procedimiento de restitución de la convivencia, o que el niño siga viviendo en el domicilio donde habitualmente residía.
Eso es lo que nos da la noción un poco de lo que es la restitución dentro de la jerga popular o en el lenguaje popular. Pero la restitución está regulada por el artículo 94 del Código de la Niñez y la Adolescencia. ¿Quién puede leer el artículo 94? Yo, profesor. De la restitución, en caso de que uno de los padres arrebate el hijo al otro, aquel puede pedir al juez la restitución del mismo por medio del juicio de trámite sumarísimo establecido en este artículo. Bajo declaración jurada de los hechos alegados, el juzgado convocará a los padres. Sí. Convocará a los padres a una audiencia a llevarse a cabo en un plazo máximo de 3 días, ordenando la presentación del niño o adolescente bajo apercibimiento de resolver la restitución del mismo al hogar donde convivía. Las partes concurrirán a la audiencia acompañado de sus testigos y demás instrumentos de prueba y el juez resolverá sin más trámite, siendo la resolución recaída apelable sin efecto suspensivo. Dentro de una norma tenemos varias normas o varias reglas que se tienen que cumplir. Lo primero que nos dice es cómo se da el procedimiento de restitución. Nos dice, en el caso de que uno de los padres arrebate el hijo al otro, o sea, la cuestión va a ser entre padres, aquel a quien se le arrebató el hijo puede pedir al juez de la niñez y la adolescencia, va a ser el juez competente, la restitución del mismo por medio del juicio de trámite sumarísimo establecido en este artículo. Puede pedir al juez cuando uno de los padres arrebató el hijo a otro. Pero ¿qué pasa si el arrebato se dio del domicilio donde el niño convivía con su tutor? Puede pedir también el tutor la restitución de ese niño al domicilio donde convivía habitualmente, ejerciendo la tutela cuando se trata de tutela, de tutela general o de tutela propiamente en los casos de arrebato. ¿Cómo va a pedir? ¿Se va a ir al juzgado? ¿Va a presentar un escrito? ¿Puede irse a la defensoría? Y tiene que pedir por medio tiene que hacer una petición, ya sea oral ante el juez o por medio de escrito por un abogado. Tiene que pedir la restitución de ese niño. ¿Qué requisitos o qué fundamentos tiene que tener el pedido de restitución? Denuncia bajo declaración jurada. Tiene que ser bajo declaración jurada de los hechos alegados. Quien pide la restitución va a decir bajo declaración jurada de los hechos alegados, yo fulano de tal, titular de la patria potestad, solicito la restitución del niño de mi hijo fulano de tal, de tantos años de edad, del domicilio tal, donde convivía conmigo en forma habitual, etcétera, etcétera, etcétera. Y bajo declaración jurada manifiesta toda la situación que ocurre. Una vez que se presenta esto, el juez tiene un plazo máximo para resolver la cuestión. El juez tiene un plazo de 3 días. Se presenta la demanda y el juez tiene la obligación de convocarla a las partes en un plazo máximo de 3 días. Dentro de los 3 días que se presenta la demanda, tiene la obligación de convocarla. Y le va a ordenar a quien arrebató al niño, la niña o el adolescente, que le traiga en la audiencia. Que le traiga a la audiencia y que ahí en la audiencia presente todas sus pruebas. Y decirle, si usted no viene a la audiencia, lo que yo voy a hacer es ordenar la restitución sin escucharlo a usted. Le voy a ordenar la restitución al niño y ya no me va a importar lo que usted venga a decirme después. Venga a la audiencia, traiga a su testigo y tráigale al niño con usted. Y ahí vamos a resolver. Y las partes el día que vengan a la audiencia van a concurrir a la audiencia acompañados de sus testigos y demás instrumentos de prueba y el juez va a resolver sin más trámites. En ese mismo día se van a hacer todas las audiencias. Y cuando vamos al número de testigos, vamos nuevamente al artículo 176. ¿Hasta cuántos testigos? Las partes podrán proponer hasta 3 testigos, pudiendo incluir en tal condición también a los miembros de la familia
cuando por la naturaleza del proceso solo los familiares y personas del entorno del hogar puedan conocer la realidad de los hechos. Entonces, ahí mismo va a presentar sus testigos y ahí mismo va a presentar sus pruebas. Y el juez ahí va a resolver la cuestión. Va a decir, ¿hago lugar a la restitución o rechazo la restitución? Ambas sentencias pueden ser apeladas, pero la resolución se va a apelar sin efecto suspensivo. Un ejemplo, el juez hace lugar a la restitución y en ese mismo acto le entrega el niño a la madre de quien fue arrebatado el niño. La otra parte dice, no, pues yo no estoy de acuerdo. Muy bien, le va a decir el juez. Yo voy a concederle a usted la apelación, pero la apelación va a ser sin efecto suspensivo. Es decir, que mientras que el tribunal de apelaciones resuelve si revoca o confirma mi resolución, el niño va a permanecer en el domicilio con la madre de donde fue arrebatado. Caso contrario, no hace lugar a la restitución y le dice, usted aquí, quien fue denunciado por restitución, quien le llevó al niño, yo digo que rechazo la restitución y usted llévele a su hijo. La resolución también va a ser apelable sin efecto suspensivo. Quien fue denunciado le va a llevar al niño y mientras el tribunal resuelva se va a quedar en ese domicilio donde convivía con esa persona. ¿Entendieron o no entendieron? Sí, doctor. Sí, se entendió, doctor. Sí, doctor. Sí, Bueno. ¿Quién me puede mencionar entonces cuáles son los requisitos que se deben cumplir al momento de presentar una demanda de restitución? Lo primero que tiene que hacer el que pide que es Juliano. Ya vivieron un rato. Absalón, vos si me participás, ¿qué tiene que hacer? La petición de forma, ¿Y cómo va a ser la petición? en forma oral o por medio de un abogado. No, pero ¿cómo va a ser? ¿Cuál es el requisito que va a tener? La declaración Ahí está, número 1. Solicitar la restitución bajo declaración jurada de los hechos alegados. Cuando pide, ya sea por escrito o en una audiencia ante el juez o ante el defensor, lo primero que va a manifestar es que bajo declaración jurada de todo lo que dice, solicita la restitución. Ese va a ser el requisito esencial. Y a partir de ahí ya entra en la cancha de la competencia del juez. Se presenta el pedido de restitución y el juez tiene la obligación de convocar a las partes a una audiencia dentro de los 3 días. Y le va a decir a quién le llevó al niño, le va a decir, y venga usted con sus pruebas y con el niño a la audiencia. Si usted no viene o no le trae al niño, yo voy a resolver la restitución sin más trámite y usted no va a poder participar del juicio y no va a poder diligenciar sus pruebas. Se van a presentar quien presentó la denuncia con sus testigos y con sus documentos y quien arrebató al niño, o quien se llevó al niño y aparentemente lo arrebató con sus pruebas documentales y con sus testigos. Se van a diligenciar, se van a hacer todas las pruebas en ese día. Y una vez que haga todo eso, el juez sin más trámite en ese instante en el acta va a resolver con quién se va a quedar. Si se va a ir con quien le llevó de la casa o se va a quedar con quien solicitó la restitución. Y ambas resoluciones pueden ser apeladas, pero la apelación se va a conceder sin efecto suspensivo. Eduardo, tu micrófono. Eduardo, tu micrófono, Eduardo. ¿Entendieron? Hasta ahí, hasta aquí. Es que no participan, están todos. Yo creo que nadie lo está conectado. Sí estamos, profe. Bueno, y despiértense, Sí. pues. Estamos, profesor, estamos. Atentos. Firmes y dignos, profesor. Firmes y dignos. Doctor, Ladislao, ¿querés hablar? ¿Querés preguntar algo? hay unas cuantas Profesor. preguntas. En el caso Si vos del mirás juicio- y vas dando la palabra, por favor. Súper. Está Vivian primero. Sí, Bien. doctor, buenas noches. Yo Buenas tengo noches. una consulta. ¿En qué caso se niega la restitución? Cuando de las pruebas diligenciadas se puede establecer claramente que hubo un arrebato
que el domicilio, un ejemplo, porque pueden haber miles o cientos de casos, cuando se establece por medio de un documento nada más que el domicilio donde el niño vivía habitualmente era distinto al domicilio donde vive con el padre, que nos puede dar la noción que el niño fue arrebatado de ese domicilio, que se le sacó de su status quo, de su ámbito natural y se le llevó a otro lugar. En ese caso, si el juez comprueba de determinadas cuestiones, puede hacer lugar a la restitución. Evidentemente, el juez también va a conversar con las partes para saber cómo viene el proceso, qué es lo que está pasando realmente, si los padres son titulares de la patria potestad, si es que reconocieron efectivamente a ese niño, si lo solicita el tutor o el guardador, el nombramiento de ese tutor o guardador, porque se presume que el domicilio del tutor va a ser el mismo domicilio del niño, la niña, el adolescente, etc. Y muchas cuestiones así que se van a poder establecer dentro del juicio. Puede ser que no sea también y que haga una declaración jurada de los hechos y por las pruebas que presenta o por los indicios que presenta se pueda colegir efectivamente que el niño nunca convivió en el domicilio con la persona que vino a denunciar el hecho de arrebato del niño. Entiendo, como. Gracias. Doctor, después sigue Ladislao. Te escucho. Mi consulta es la siguiente. En caso Sí. de que se presente esto, ¿también se escucha al niño si el interés del niño es permanecer o no volver de donde fue arrebatado? ¿Qué sucede en ese caso? Bueno, evidentemente que siempre se va a tener en cuenta la opinión del niño conforme a su madurez, pero no va a ser una simple conversación. Esa conversación va a ser gracias o por medio de los psicólogos especializados. Pues yo les voy a dar un ejemplo que siempre pongo en las clases. Si quien le arrebató al niño le deja al niño hacer la tarea a la hora que quiere, jugar el jueguito a la hora que quiere, bañarse a la hora que quiere, evidentemente que ese niño no va a querer volver a la casa donde vivía con su mamá. Entonces, el proceso va a ser escuchar la opinión del niño conforme a su madurez o por medio de los representantes o de los auxiliares especializados. Y ahí se va a saber qué grado de madurez tiene ese niño para poder decidir o poder opinar dónde quiere quedarse. Inclusive de esa conversación se puede sacar que donde convivía había maltrato, por ejemplo, ahí se va a ver otro hecho que el juez puede denunciar de oficio o puede actuar de oficio, etcétera, 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 etcétera. Nunca el juez va a decir eso, por más que el juez sea perito de peritos, siempre va a trabajar acompañado de los psicólogos del Poder Judicial, los trabajadores sociales que van a revisar todo el sistema, etcétera, etcétera, etcétera. El siguiente. Sigue Carlos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Carlos. En el caso que salga la restitución, ¿verdad? Pero la criatura no quería volver en su lugar de origen, por decirlo así. O sea que, porque sale la restitución, pero no quería volver a su lugar de origen por maltrato y todas esas cosas. Por más de que haya dicho eso, ahí se hace directamente la apelación, ¿verdad? A eso es lo que... No, cuando el juez se percata en el juicio de que hay otros hechos distintos a la restitución, debe denunciar el hecho y actuar de oficio. Si hay un maltrato, enseguida se van a dar cuenta los trabajadores sociales o los psicólogos de que hay algún indicio, alguna secuela de maltrato y hay una obligación de denunciar. Y el juez no le va a dar la restitución o no le va a hacer lugar si quien le maltrata y quien le arrebató. Se va a hacer una denuncia y se va a investigar otro hecho. Pero siempre se va a respetar la opinión del niño y se va a hacer por medio de los auxiliares especializados. Pero igual se puede apelar eso o no. Son dos cuestiones distintas. Si hay un indicio o una duda de que hay maltrato o abuso o el abuso dentro del abuso sexual, del maltrato físico o sexual,
Si hay alguna duda, un pequeño resquicio de que hay eso, el juez ya tiene que parar todo y actuar de oficio. No va a dictarlo la sentencia. Ya. En ese caso, los menores ya van en guarda. Es por orden, Anuska, es por orden. Un ratito te respondo enseguida. ¿Quién sigue? Sigue Liliana. Lilian. Profe, Sí. un ejemplo práctico podría ser una pareja que se separó y la criatura está viviendo con la madre y bajo régimen de convivencia el padre le lleva los fines de semana y después no le trae más, que creo que suele ocurrir bastante, qué sé yo, por X motivo, pero sin pruebas de que haya maltrato de ningún tipo, ¿verdad? Sí. Entonces ahí es donde la madre tiene que solicitar bajo declaración jurada y todo el procedimiento que acabas de mencionar, ¿verdad? Así es, pero con la única diferencia es que quien le llevó va a tener el relacionamiento con el niño, no la convivencia. Y con la sentencia se va a demostrar que el niño vivía con la madre y quien le llevó fue quien tenía el relacionamiento. Sí, Y sí, va a es cierto. aprobar por sentencia, me dieron a mí la convivencia o por acuerdo arribado entre nosotros, me dio la convivencia, el padre, quien tenía el relacionamiento con el niño, le llevó y no lo trajo de vuelta hace más de 15 días. Y ahí se va a iniciar el procedimiento de restitución. Puede ser, así mismo es. Creo que Miguel no puede hablar y hace rato está intentando comunicarse con nosotros. Hola, doctor. Disculpe, sí, ciertamente no encuentro la mano acá en mi celular. Bueno, lo que yo quería plantear o consultar es, hablamos de maltrato, ¿verdad? Para tener derecho, pero ¿qué pasa si hay una falta de atención de parte de los padres, que también se puede considerar como maltrato? ¿Y desde qué edad el menor se considera, digamos, como una voz oficial, como para que pueda ella decidir si quiere volver o no con el papá o con la mamá? En todos los casos se va a escuchar la opinión, se va a tener en cuenta la opinión del niño. Pero la única vez que la ley habla de que la opinión del niño es necesaria es en el procedimiento de adopción. Dice, a partir de los 8 años, sí o sí tenemos que escuchar la opinión del niño para poder dictar la sentencia. Entonces ese es el parámetro y conforme al grado de madurez que tenga el niño, la niña o el adolescente. Siempre se va a escuchar su opinión, se va a tener en cuenta su opinión. Pero a partir de los 8 años de edad se le va a tener un tipo va a tener mucho más fuerza esa opinión. Pero evidentemente, cuando se resuelva la cuestión, es el psicólogo quien va a decir si ese niño tiene algún indicio de maltrato, tiene algún indicio de abuso o quiere vivir con la mamá, con el papá quien le llevó, por lo que le dije, porque le deja hacer lo que quiere, no le controla, y con la mamá está mucho más controlado. Todo eso se va a ver dentro del procedimiento, si es que hay un maltrato. Siempre se va a tener en cuenta la opinión del niño y conforme a eso el juez va a actuar. En todo el procedimiento, acuérdense que el niño tiene inclusive derecho a peticionar ante las autoridades cuando sus derechos estén contrapuestos con los derechos que tienen los padres en la obligación y derecho de la patria potestad. Puede hacerlo por sí mismo, sin necesidad de recurrir a ningún otro adulto. Se va a la defensoría o el defensor le representa en forma promiscua para hacer valer sus derechos. Comprendido, profesor. Muchas gracias. ¿Hay otra consulta? Mano levantada de nuevo, doctor. Anuska quería preguntar algo. Sí, perdón, profe. Con respecto a lo que habías mencionado, ¿verdad? De la restitución, si es que no se da, si es que el juez se da cuenta de que hay ya otra situación o de violencia o de alguna, ¿cómo hace en ese momento? ¿Se hace ya un resguardo del menor o se deriva para familiares? ¿O cómo sería ya en ese momento que de oficio él tiene que actuar ya por otras circunstancias que él está viendo? Y va a ir a una medida cautelar de urgencia
y puede usar la gama de medidas cautelares de urgencia que está prevista en el artículo 176, que fue ampliado por la nueva ley general de adopciones, que establece varias medidas más. Y lo primero que tienen que hacer si convive con una persona quien supuestamente comete el hecho de maltrato o abuso es, si es que tiene indicios fuertes, apartarle de ese lugar y darle la convivencia al otro progenitor o darle a un abuelo, etc. El juez va a adoptar las medidas cautelares que sea conveniente conforme a cada caso concreto. Por eso no se puede hablar en forma genérica, pero lo ideal es, si es que hay alguna duda pequeña, aunque sea, es sacarle al niño del lugar donde supuestamente se ejerce el maltrato. Liliana. No, solo para comentar que creo que ese caso se dio hace poco con un video que se viralizó de una madrastra que le estaba maltratando a su hijastra. La madre había perdido la patria potestad y entonces la defensora, o sea, la jueza, dispuso una medida cautelar justamente para resguardarla a la menor, ¿verdad? Y no Mientras le se dio a la resuelve. madre, le dio a la abuela. No, así es. La guarda. Y de esa forma, en ese caso es un caso concreto ya porque por algo se estudió la pérdida de la patria potestad y se le dio la convivencia al padre, pero resulta que en el domicilio donde convivía con los padres no tenían la más mínima, lo más mínimo para el cuidado y se ejercía maltrato. Entonces lo ideal o lo conveniente ahí es sacarle al niño de ese domicilio y ponerlo en un lugar neutro, que es con la abuela o con el tío paterno materno, tíos paternos o maternos, con la madrina, e inclusive en un lugar neutro. Eso va a decidir el juez. Ladislao quería preguntar algo más para eso. Ladislao. No, disculpe, contigo nomás. Bueno, creo que con eso terminamos los 2 puntos. Faltarían las autorizaciones para... ¿Qué desarrollaron? ¿Qué puntos desarrollaron? Desarrollamos, doctor, acciones de filiación, fijación de alimentos, maltrato y faltó adopción. La adopción se estudia en un capítulo especial que es en la lección 5 y en la lección 6, porque tiene un procedimiento establecido por una nueva ley. La ley 1336/97 fue derogada ya por una ley especial y es toda una lección independiente cuando se estudie el procedimiento especial de adopción, una vez que conozcamos los sujetos de la adopción y el trámite que se tiene que hacer para la adopción. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Gonzalo creo que levantó la mano. Profe, ¿cuál era la diferencia entre la acción de desconocimiento y la acción de reconocimiento en el caso de la filiación? Existen 3 tipos de acciones de la filiación que estudiamos ya el semestre pasado en civil, personas, que son los mismos que se desarrollan dentro de la jurisdicción especializada. La acción de reconocimiento es la acción que tienen los hijos para ser reconocidos por sus progenitores. La acción de contestación es la acción que tienen los hijos para desplazar el reconocimiento que les fue dado por sus padres, por uno de ellos o por ambos, cuando tenga dudas o existan pruebas que puedan sostener que ese desconocimiento se puede, esa contestación se puede dar. Y la acción de impugnación es la acción que tienen los padres sobre el reconocimiento que le hicieron a sus hijos. Esas son las 3 diferencias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Les recomiendo que vayan leyendo procedimientos porque parece fácil, pero tienen que aprender de memoria. Y sí o sí se preguntan en el examen. Hay una pregunta en el chat, doctor. Dice... ¿Sí puedes leer, por favor, Joaquina? Sí. Sobre este tema de la restitución y o buscando lo mejor para una menor, quiero escribirle para saber qué puedo hacer al respecto.
respecto, siendo yo un familiar cercano de la menor, pero no sé dónde escribirle? Gracias. No entendí la pregunta. Dice, a ver, sobre este tema de la restitución y o buscando lo mejor para una menor. Quiere escribirle a usted, calculo, para Sí, que saber me qué puede escriba. hacer él al respecto. Creo que todos los alumnos y las alumnas de civil tienen mi número. Escríbanme, yo les respondo por lo menos lo que yo conozco. Yo les aclaro que yo soy profesor escalafonado hace 15 años de niñez, pero solamente estuve en mi época de estudiante de Derecho en el 5º año en la jurisdicción de la niñez, en la Defensoría. Nunca estuve como juez de la niñez y la adolescencia. Sí conozco el procedimiento porque hace 15 años que estoy en la cátedra, conozco toda la teoría, pero lastimosamente los juzgados de la niñez se manejan por criterios, que muchas veces no son criterios que están muy cerca del Código de la Niñez y la Adolescencia. Bueno, entonces yo me despido de ustedes. Gracias, Joaquina, por la ayuda del día de hoy. A Gracias, todos doctor. ustedes por la atención y creo que nos vemos el miércoles. Vamos a estudiar y vamos a resolver cuestiones relativas a la afiliación con sentencias que le vamos a ir pasando. Yo le voy a pasar a Joaquina la sentencia para que ella ya le distribuya a los delegados para que ustedes puedan leer y vamos a discutir sobre esa sentencia el día miércoles. Independientemente de algunos puntos que vamos a desarrollar de ofrecimiento de alimentos, disminución, etcétera, que se rigen por leyes especiales. Perfecto, doctor. Bueno, muchas gracias. Me despido de ustedes. Nos vemos el miércoles y la presentación está a disposición de ustedes. Muchas gracias, Gracias, doctor. Gracias. doctor. Gracias, Gracias, muchas hasta gracias. luego. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias.